Poco después, Jesús abandonó aquella región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su ciudad natal. El sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar. La gente estaba asombrada de su sabiduría y de sus milagros porque era un hombre del lugar como ellos. No es mejor que nosotros, decían. Es un carpintero, hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanas viven aquí mismo, entre nosotros. Y se escandalizaron. Entonces Jesús les dijo: un profeta es honrado en todas partes, excepto en su propia tierra, entre sus parientes y por su propia familia. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro entre ellos, excepto poner las manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y no podía aceptar el hecho de que no creyeran en él. Luego salió a enseñar por los pueblos. Y reunió a sus 12 discípulos y los envió de dos en dos, con poder para expulsar demonios. Jesús les dijo que no llevaran nada más que sus bastones, ni comida, ni mochila, ni dinero, ni siquiera un par de zapatos o una muda de ropa. Quedaos en una casa en cada pueblo, no vayáis de casa en casa mientras estéis allí, les dijo. Y cuando un pueblo no os reciba ni os escuche, sacudid el polvo de los pies al salir. Es señal de que lo habéis abandonado a su suerte. Así que los discípulos salieron y dijeron a todos los que encontraban que se arrepintieran del pecado. Expulsaron a muchos demonios y sanaron a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite de oliva. El rey Herodes pronto oyó hablar de Jesús, porque sus milagros se comentaban por todas partes. El rey pensó que Jesús era Juan el Bautista que había vuelto a la vida. Por eso la gente decía: no es de extrañar que haga tantos milagros. Otros pensaban que Jesús era Elías, el antiguo profeta, que había vuelto a la vida. Otros afirmaban que era un nuevo profeta, como los grandes del pasado. Herodes le respondió: no, es Juan, el hombre al que decapité. Ha vuelto de entre los muertos. Herodes había enviado soldados para arrestar y encarcelar a Juan, porque seguía diciendo que estaba mal que el rey se casara con Herodías, la esposa de su hermano Filipo. Herodías quería matar a Juan como venganza, pero sin la aprobación de Herodes no podía hacer nada. Y Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre bueno y santo, por lo que lo mantuvo bajo su protección. Herodes se perturbaba cada vez que hablaba con Juan, pero aún así le gustaba escucharlo. Finalmente llegó la oportunidad de Herodías. Era el cumpleaños de Herodes y dio una despedida de soltero para sus ayudantes de palacio, oficiales del ejército y los ciudadanos principales de Galilea. Entonces entró la hija de Herodías y danzó ante ellos y los agradó mucho a todos. «Pídeme lo que quieras», prometió el rey, «aunque sea la mitad de mi reino, y te lo daré». Entonces ella se apresuró a regresar a donde estaba el rey y le dijo: «Quiero la cabeza de Juan el Bautista, ahora mismo, en una bandeja». Entonces el rey se sintió apenado, pero le daba vergüenza faltar a su juramento delante de sus invitados. Entonces envió a uno de sus guardias a la prisión para que le cortara la cabeza a Juan y se la trajera. El soldado mató a Juan en la prisión, trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, quien se la llevó a su madre. Cuando los discípulos de Juan oyeron lo que había sucedido, fueron a buscar su cuerpo y lo enterraron en una tumba. Los apóstoles regresaron a Jesús de su gira y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían dicho a las personas que habían visitado. Entonces Jesús sugirió: alejémonos un poco de las multitudes y descansemos, porque había tanta gente yendo y viniendo que apenas tenían tiempo para comer. Así que se fueron en una barca a un lugar más tranquilo. Pero mucha gente los vio partir y corrió por la orilla y los encontró cuando desembarcaron. Así que, cuando Jesús bajó de la barca, la multitud habitual estaba allí, y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor,
y les enseñó muchas cosas que necesitaban saber. Al final de la tarde, sus discípulos se acercaron a él y le dijeron: «Dile a la gente que se vaya a los pueblos y granjas cercanas y compren algo de comer, porque no hay nada para comer aquí en este lugar desolado y se está haciendo tarde». Pero Jesús dijo: «Dales de comer tú». «¿Con qué?», preguntaron. «Se necesitaría una fortuna para comprar comida para toda esta multitud». «¿Cuánta comida tenemos?», preguntó. «Vayan y averigüen». Volvieron para informar que había 5 panes y 2 peces. Entonces Jesús le dijo a la multitud que se sentara, y pronto grupos coloridos de 50 o 100 cada uno estaban sentados sobre la hierba verde. Tomó los 5 panes y los 2 peces, y mirando al cielo, dio gracias por la comida. Partiendo los panes en pedazos, dio un poco de pan y pescado a cada discípulo para que los pusiera delante de la gente. Y la multitud comió hasta no poder más. Había unos 5.000 hombres allí para esa comida, y después se recogieron 12 cestas llenas de sobras.